Irán se está preparando para la guerra. Irán podría ser atacado mientras las negociaciones siguen en marcha. Pero los iraníes no están en pánico. La amenaza de guerra no es algo que Irán tema. Irán hoy es más fuerte que al comienzo de la guerra. Si empieza otra guerra, será peor para Estados Unidos. Esta vez los aliados de Irán serán más activos. La principal carta de presión de Irán es el estrecho de Hormuz. Estados Unidos quiere una respuesta inmediata. Irán no. Para Trump no hay una buena salida. Esta guerra no terminará bien para Estados Unidos. Estas son algunas de las advertencias más fuertes de Seyed Mohammad Marandi. Pero en esta conversación, Marandi también plantea dos puntos aún más importantes. Primero, ¿qué podría obtener realmente Irán, en caso de un acuerdo, por permitir el paso de barcos por el estrecho de Hormuz? Y segundo, ¿por qué los mensajes optimistas de la Casa Blanca podrían ser, precisamente, una señal de peligro? No se pierdan las respuestas más importantes y reveladoras del profesor Marandi, y quédense hasta el final de este video. Esta conversación fue realizada con Glenn Diesen, analista noruego, y Seyed Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo negociador nuclear de Irán. Según el archivo, la entrevista corresponde al 24 de mayo. Parte 1. ¿Irán y Estados Unidos se acercan a un acuerdo? ¿O todo es guerra psicológica? Quería hablar hoy con usted sobre el proceso de paz, o sobre la diplomacia que está en curso, porque estamos recibiendo mensajes muy contradictorios. Estados Unidos está enviando señales constantemente de que Washington y Teherán se están acercando a un acuerdo, y de que las diferencias se están reduciendo. Mientras tanto, Irán, al menos hasta cierto punto, rechaza esa idea, y dice que no existe tal paz, y que las dos partes todavía están muy lejos una de la otra. ¿Qué está ocurriendo realmente en el frente diplomático? ¿Qué parte es guerra informativa y qué parte es realidad? Mire, yo siempre digo, y sigo creyendo, que normalmente la narrativa del lado iraní es mucho más precisa, en términos generales. Glenn, Occidente miente. Por otro lado, los iraníes no mienten, pero cuando no quieren decir algo, simplemente no lo dicen. Es decir, normalmente no veo a los iraníes mintiendo mucho, pero si no quieren que usted sepa algo, o si no quieren hablar de ello, lo ignoran. No mienten sobre eso, pero tampoco hablan de eso. Por eso, cuando uno mira ciertas cosas en los medios iraníes, tiene que leer entre líneas y ver qué es lo que está ausente. Pero en Occidente, normalmente lo que está ausente es la verdad, al menos en los grandes medios de comunicación. Creo que la narrativa iraní es completamente precisa. Según las conversaciones que he tenido con personas involucradas en este proceso, los iraníes ven una gran brecha entre la posición de Irán y la posición de Estados Unidos. Los estadounidenses también sienten una urgencia mucho mayor. Los iraníes no tienen esa sensación de urgencia. No porque los iraníes no estén bajo presión. La guerra ha dañado la economía. Los ataques contra la infraestructura de Irán, el bloqueo, todo eso claramente tiene efectos. Sobre la inflación, sobre el empleo, sobre el mercado. Pero los iraníes reconocen que la situación de la economía mundial es mucho peor y que está al borde de algo muy peligroso. Por lo tanto, básicamente los iraníes les dicen a los estadounidenses: nosotros tenemos demandas, esas demandas tienen que ser satisfechas. Nosotros no cometimos una agresión, nosotros no empezamos esta guerra. Incluso después de la guerra, hubo un alto el fuego. Ustedes no cumplieron sus compromisos. Si lo hubieran hecho, la economía mundial no estaría hoy en esta situación. Así que las cosas son como son. La expectativa en Irán es que este proceso será difícil, o puede llevar a ataques estadounidenses, a otra oleada de ataques, o puede ocurrir que, en los próximos días, Estados Unidos muestre más flexibilidad. Ambos caminos son totalmente posibles, pero creo que la hipótesis de trabajo en Irán es que habrá guerra, e Irán se está preparando para la guerra. Esa es la hipótesis de trabajo. Los iraníes no van a dejarse engañar pensando que estamos en camino hacia la paz, porque hemos tenido experiencias muy amargas con Estados Unidos en el pasado. Y esto no tiene que ver solamente con Trump. Yo estuve en un programa de televisión con un exfuncionario del gobierno de Obama, y él hablaba de las diferencias entre Trump y Obama. Obama le mintió a Irán, engañó a Irán en el acuerdo nuclear. Ese acuerdo tenía muchos defectos, y Estados Unidos usó esos defectos a su favor.
Pero incluso antes de Obama, desde el comienzo de la revolución, cada vez que Estados Unidos e Irán tuvieron algún tipo de diálogo o acuerdo, fueron los estadounidenses quienes traicionaron a Irán y no fueron honestos. Por eso aquí hay una enorme desconfianza. Incluso es posible que Irán sea atacado mientras las negociaciones siguen en marcha. Nadie va a confiar en un mensaje enviado a Irán a través de mediadores pakistaníes o a través de cualquier tercera parte. En este momento, la situación es básicamente esa, y estoy casi seguro de que esta es una evaluación precisa. Parte 2. Las líneas rojas de Irán, el estrecho de Hormuz, la disuasión y el programa nuclear. Para mí es interesante que Trump pueda decir con tanta facilidad: íbamos a atacar a Irán el viernes, pero decidimos no hacerlo, ya sea por los países del Golfo o por la boda de su hijo. Esos comentarios informales, casuales, eso de decir, sí, otra vez íbamos a atacar durante las negociaciones, naturalmente reduce la confianza, si es que quedaba algo de confianza. Usted dijo que Irán ha presentado sus demandas. En cualquier negociación, normalmente cada parte empieza con un conjunto de exigencias, pero deja cierto margen de maniobra para encontrarse en algún punto intermedio. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las líneas rojas de Irán? Por ejemplo, entregar el estrecho de Hormuz, o mejor dicho, conservar el control del estrecho de Hormuz, parece algo escrito en piedra. Tampoco creo que Irán está dispuesto a abandonar o reducir su disuasión convencional, es decir, sus misiles balísticos, sus drones o sus relaciones con sus aliados. Incluso, yo suelo decir que eso tampoco le conviene a Estados Unidos, porque entonces Irán dependería más de la disuasión nuclear. Pero ¿qué pasa con el programa nuclear? Irán ya había aceptado el acuerdo nuclear. ¿Dónde cree usted que la posición de Irán se ha vuelto más dura? Sé que usted no habla en nombre del gobierno, pero ¿en qué temas cree que el gobierno iraní no retrocederá ni una pulgada? ¿Y en qué temas podría haber cierta flexibilidad? Una cosa con la que tengo mucho cuidado, Glenn, es no preguntar sobre detalles, porque cuando estoy en los medios no quiero saber ciertas cosas, incluso si me las dicen. Por supuesto, también hay cosas que, claramente, aunque preguntara, no me dirían. Por lo tanto, gran parte de lo que voy a decir ahora es, básicamente, mi interpretación, pero no está basada en información directa. Irán está ahora en una posición mucho más fuerte que antes. Creo que esta es una evaluación general. Incluso cuando Robert Kagan lo acepta, no creo que nadie pueda decir que se trata de una evaluación marginal o exagerada. Los iraníes están en una posición mucho más fuerte. Sienten que la necesidad de Irán de mostrar flexibilidad es mucho menor que antes. Por otro lado, las demandas de Irán son mucho más razonables que las demandas de Estados Unidos. Esa es otra razón por la que los iraníes sienten que la flexibilidad solo puede llegar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Irán no le está pidiendo a Estados Unidos que renuncie a su soberanía. Irán no le está pidiendo a Estados Unidos que abandone su presencia militar en el Golfo de México. Irán no está pidiendo algo así. Por lo tanto, las demandas de Irán son razonables. Los iraníes están en una posición más fuerte. Y además, Irán tiene una herramienta muy poderosa, el estrecho de Hormuz. Al final, todo el enfrentamiento militar, defensivo y ofensivo con Estados Unidos durante la guerra giró más o menos en torno al estrecho de Hormuz. Cómo tomarlo, cómo controlarlo y cómo mantener ese control. Las bases estadounidenses en la región fueron destruidas. Cuando el régimen sionista escalaba la tensión, por supuesto, los sionistas eran atacados día y noche, pero cuando había una escalada, los iraníes también respondían con una escalada contra el régimen israelí, y también contra los proxies de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que formaban parte de la guerra. Pero al final, el gran premio era el control del estrecho de Hormuz. Esa es una de las herramientas más importantes de Irán. Si Irán quiere ceder algo en ese frente, exigirá muchísimo a cambio. El hecho de que Irán no haya empezado esta guerra no solo le da a los iraníes una superioridad moral, porque Irán no cerró el estrecho de Hormuz, Irán no creó esta crisis global. También crea en Irán una fuerte sensación de haber sido víctima. Los iraníes, que son musulmanes chiíes, ya tienen una conciencia muy fuerte de resistencia frente a la opresión y de apoyo al oprimido. Por lo tanto, usted es víctima de una guerra, tiene una ideología de apoyo al oprimido, usted mismo está siendo amenazado, y entonces se pone de pie frente al agresor.
Todo eso en conjunto fortalece mucho más la posición de Irán en la mesa de negociación. El gobierno sabe que la economía enfrenta grandes problemas, pero el pueblo iraní también es resistente. Puede que tengamos dificultades por delante. Puede que algunas personas salgan a la calle y digan, queremos trabajo, tenemos problemas, pero eso será manejable. Del otro lado, no será manejable. Por eso, todos estos factores hacen que los iraníes estén decididos a que debe haber un acuerdo mejor que antes. En el tema nuclear, en el estrecho de Hormuz y en la soberanía de Irán, todo será muy diferente a lo anterior. Irán puede mostrar flexibilidad. Por ejemplo, y vuelvo a subrayar que esta es solo mi opinión, supongamos que Irán y Estados Unidos llegan a un acuerdo e Irán abre el estrecho de Hormuz, un estrecho que Irán nunca había cerrado. Siempre tengo que enfatizar esto, Irán nunca cerró el estrecho de Hormuz, solo lo cerró para los países que estuvieron junto a Estados Unidos en el ataque contra Irán. Pero los barcos de los países amigos siguieron pasando durante todo este tiempo. Estaba cerrado para esos 5 regímenes del Golfo, pero nunca estuvo cerrado para Irak ni para Omán. Ahora, supongamos hipotéticamente que Estados Unidos e Irán finalmente acuerdan, bajo condiciones diferentes, que el estrecho de Hormuz quede abierto. Irán seguirá teniendo el control. Puede que en el texto del acuerdo de paz con los estadounidenses no se escriba públicamente que Irán va a cobrar una tarifa, pero Irán cobrará una tarifa. No hace falta que quede escrito en un papel con Estados Unidos que sí, acordamos cobrar o no cobrar una tarifa, pero en la realidad, los barcos que pasen tendrán que pagar por algún motivo. Por ejemplo, calentamiento global, protección ambiental, costos de seguridad o cualquier otra cosa, pero los iraníes cobrarán esa tarifa. Además, los iraníes ya no permitirán que Estados Unidos convierta el Golfo Pérsico en una zona militar. Por lo tanto, algunas cosas pueden aparecer en el papel y otras cosas pueden no aparecer en el papel. Parte 3. Sanciones, guerra y la verdadera carta de presión de Irán. Quiero preguntarle sobre el alivio de las sanciones. Si yo fuera asesor de los estadounidenses, diría que este es un campo en el que ellos tienen algo que ofrecer. Incluso si Estados Unidos ha fracasado, incluso si Irán ha ganado ventaja y Estados Unidos se ve obligado a regresar, eso no significa que vaya a levantar las sanciones. Por supuesto, Irán se beneficiaría mucho si se levantaran todas las sanciones. No gradualmente, porque creo que gradualmente significa que nunca se levantan. Si se levantaran todas las sanciones, quizá Irán mostraría flexibilidad en algunos campos. ¿Qué tan importantes son las sanciones? ¿Tiene Estados Unidos alguna otra carta que pueda ofrecerle a Irán, en vez de solo amenazas y presión? Eso que la OTAN llama paz a través de la fuerza. Los estadounidenses han robado una cantidad considerable de activos iraníes. No sé el valor exacto, pero está claro que son varios miles de millones de dólares. Pero como Irán no controla esos activos, es como si no existieran. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no hay mucha palanca de presión. La principal palanca, por supuesto, son las sanciones. La amenaza de guerra realmente no es algo que los iraníes teman, por las razones que usted explicó. Todo lo que nosotros decíamos antes, ahora incluso es aceptado por The New York Times y The Washington Post, aunque ellos no son amigos de Irán. Lo digo con mucha seguridad, y estoy muy seguro de esto. Irán hoy está militarmente más preparado que al comienzo de la guerra. En otras palabras, Irán es militarmente mucho más fuerte que hace 3 meses. Así que, si ocurre otra guerra, será peor para los estadounidenses. Yemen también está mucho más preparado. Irak también está más preparado que la vez anterior. La última vez, la resistencia en Irak estuvo activa, pero esta vez será mucho más activa. Por lo tanto, la escalada será rápida. Las capacidades del lado iraní y de sus aliados son mayores que antes. Por supuesto, los aliados de Irán en realidad no entraron demasiado, porque ese no era el plan. Querían manejar la escalada, pero esta vez será diferente. Por lo tanto, si ocurre una guerra, tendrá un final muy malo para Estados Unidos. Los iraníes tienen confianza ante la posibilidad de volver al conflicto militar. No porque lo deseen, los iraníes no empezaron la guerra, no quieren la guerra, pero Irán sabe que si la guerra empieza otra vez, tiene la ventaja, y esta guerra terminará para los estadounidenses y para el régimen israelí incluso peor que los 39 días de la guerra anterior. Pero en la mesa de negociación, lo que Irán tiene para ofrecer es el paso por el estrecho de Hormuz. Los estadounidenses cometieron varios errores de cálculo importantes, pero el mayor de ellos, o uno de los mayores, vuelve a ese libro del que hablé antes, Going to Tehran, de Flint y Hilary Mann Leverett, que creo que todos deberían leer. El mayor error de cálculo es su mala interpretación de Irán.
De esa mala interpretación de Irán surge toda la idea ridícula de decapitar el liderazgo o de cambio de régimen. El artículo de The New York Times sobre Ahmadinejad en Irán parece más bien una broma. Si era serio, demuestra que estas personas no tienen idea de lo que están haciendo. Y si no era serio, solo demuestra lo poco serio que es The New York Times y cómo cree que sus lectores van a aceptar algo que, en la realidad, es tan ridículo. Eso significa que su comprensión de Irán y su narrativa sobre Irán están tan distorsionadas, tan separadas de la realidad, que no pueden hacer una evaluación objetiva. Por eso, cuando llevan a cabo operaciones, cuando aplican políticas, chocan contra una pared de ladrillo, porque no están lidiando con la realidad, sino con algo que construyeron en su imaginación. El segundo gran error fue sobre las capacidades militares de Irán, sobre la capacidad de Irán para derrotar a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y para controlar el flujo de petróleo y energía. Pero, tácticamente, el mayor error de los estadounidenses en la guerra fue no aplicar el bloqueo desde el primer día. Los iraníes esperaban que hicieran eso, esperaban que Estados Unidos impusiera desde el comienzo un bloqueo contra los puertos iraníes. También tenían planes de contingencia para eso, pero habría sido muy difícil. Los estadounidenses no lo hicieron. Incluso levantaron las sanciones contra el petróleo iraní, lo que ayudó a los iraníes a vender su petróleo a un precio más alto. ¿Por qué? Porque los estadounidenses pensaban que sería una victoria rápida y no querían alterar los mercados. Querían que el precio del petróleo se mantuviera bajo para que, cuando derrotaran a Irán, todo siguiera funcionando. Y ese fue un error de cálculo catastrófico. Solo después de la Guerra Caliente y alrededor de una semana después del alto el fuego, creo que los estadounidenses comenzaron a imponer el bloqueo. Incluso, si lo hubieran hecho desde el primer día, Irán todavía habría tenido la ventaja en la mesa de negociación. Pero como se retrasaron, la presión sobre Irán comenzó más tarde y creció más lentamente que la presión económica sobre Estados Unidos. Así que los iraníes tienen la ventaja en la mesa de negociación, no solo por el control del estrecho de Hormuz, no solo por su desempeño militar efectivo, no solo porque demostraron que sus instituciones estatales y su legitimidad popular son mucho más fuertes de lo que los medios occidentales quieren aceptar, sino también porque los iraníes pueden resistir más que los estadounidenses en el juego de la espera. Si volvemos a la guerra, Irán tiene la ventaja. Si esperamos para ver qué ocurre, Irán tiene la ventaja. En la mesa de negociación, los estadounidenses sienten urgencia, eso lo sé. Los iraníes no sienten esa urgencia. Los estadounidenses quieren una respuesta inmediata. Los iraníes dicen, bueno, déjennos pensarlo, déjennos estudiarlo bien. Por lo tanto, no hay una buena solución para Trump. Esto no tendrá un buen final para Trump. Tampoco tendrá un buen final para Estados Unidos, por Trump, por el régimen israelí y por el lobby sionista. Pero mi respuesta a su pregunta no puede determinar si esta noche tendremos una guerra militar, o mañana por la noche, o pasado mañana por la mañana, o en cualquier otro momento, o si se formará algún tipo de acuerdo. Para mí, eso no está nada claro. Parte 4. ¿Irán está en alerta porque un ataque es inminente? Veo que Irán está en estado de alerta. Hay informes de que Irán cerró su espacio aéreo, al menos durante el fin de semana. ¿Qué provocó esta medida? ¿Hay algún informe sobre un ataque inminente? Irán lleva al menos 3 semanas en estado de alta alerta. Durante este tiempo, varias veces me han dicho que podría ser esta noche, que podría ser mañana. Lo he escuchado varias veces, pero este es un fin de semana largo de 3 días. También nos estamos acercando a un punto crítico en la crisis de la economía mundial. Los mercados de bonos están inestables. Y por supuesto, Trump, esto es solo una suposición mía, cuando dice que no va a ir a la boda de su hijo y cosas de ese tipo, junto con la sensación de urgencia que tiene Estados Unidos y el hecho de que es un fin de semana largo, todo eso hace que los iraníes estén más sensibles. Sabemos, o al menos parece, que a Trump le gusta comenzar guerras durante el fin de semana. Y en general, a Estados Unidos le gusta empezar guerras durante el fin de semana, para que los mercados no se vean demasiado afectados, para que no haya un shock, y quizá, desde su punto de vista, puedan controlar la situación antes de que termine el fin de semana. Tal vez ese sea su cálculo. Ahora es sábado, todavía tenemos 2 días más, es decir, tenemos por delante un fin de semana normal, pero eso no significa que definitivamente vaya a ocurrir un ataque. Creo que es imposible decirlo, al menos para mí es imposible.
Pero Glenn, los iraníes tienen confianza, no están en pánico en absoluto. La guerra de 12 días hizo que los iraníes confiaran mucho más en sí mismos, en sus capacidades, en su resistencia y en su fuerza ideológica. Pero esta guerra fue mucho más allá de la guerra de 12 días. Por eso, algunos iraníes también tienen expectativas muy altas. Esto es algo que el gobierno, la estructura del poder y los negociadores también tienen que enfrentar. Muchas personas tienen expectativas muy altas. Los iraníes tienen confianza en su posición. La situación económica es difícil, será aún más difícil, pero los iraníes tienen confianza. Parte 5. Israel, los países del Golfo, Turquía y Qatar. La situación es muy peligrosa y difícil. Para Estados Unidos no pueden ganar la guerra. No pueden obtener una paz que Trump pueda llevar a casa y presentar como una victoria. Y realmente tampoco pueden mantener el alto el fuego, porque el tiempo, en este caso, no está a favor de Estados Unidos, como aparentemente los países del Golfo le advierten constantemente a Trump. En su opinión, ¿qué influencia tienen otros actores regionales, Israel, Arabia Saudita, Turquía, los países del Golfo, para limitar o ayudar al proceso de negociación? ¿O todos ellos son solo espectadores? Qatar envió una delegación a Irán, pero no creo que ninguno de estos países tenga realmente una contribución importante. Incluso Pakistán lo que hace básicamente es llevar y traer mensajes, algo que Irán prefiere. Irán prefiere que las cosas estén por escrito porque Irán quiere pensar en ellas. Los iraníes no confían en los estadounidenses. Quieren asegurarse de que no haya ninguna vía de escape ni ambigüedad en nada de lo que va y viene. En el pasado, los estadounidenses han prometido muchas veces cosas que nunca cumplieron. La mediación de los pakistaníes también puede tener sus propias dificultades. Los mediadores pakistaníes pueden interpretar algo de cierta manera, y luego los estadounidenses pueden decir, eso no era lo que queríamos decir, como ya ha ocurrido antes. Por lo tanto, creo que lo importante son básicamente los mensajes que van y vienen. Sobre los países de la región, desde el principio ha habido mucho engaño. Recuerda el año pasado, antes de la guerra, y ahora nos estamos acercando al aniversario de la guerra anterior, la guerra de 12 días. Justo antes de la guerra, escuchamos que había una gran diferencia entre Trump y Netanyahu sobre la guerra contra Irán. Después resultó que era falso. Ahora, hace apenas unos días, aparentemente Trump y Netanyahu volvieron a tener diferencias sobre Irán. ¿Debo creer eso? No creo que nadie aquí lo tome realmente en serio. Puede ser cierto, puede no serlo, pero nadie va a tomarlo en serio, porque ya vimos esa misma narrativa justo antes de la guerra anterior, cuando fue utilizada como desinformación. O, por ejemplo, los 5 países del Golfo. Antes de la guerra, afirmaban que se oponían a la guerra, pero poco a poco quedó claro que ninguno de ellos se oponía realmente a la guerra. De hecho, apoyaban la guerra, porque pensaban que Estados Unidos ganaría rápidamente. Por eso ayudaron a los estadounidenses, y siguen ayudando a los estadounidenses de cualquier forma posible. Hoy, por supuesto, están mucho más preocupados, porque vieron cuánto puede dañarlos Irán y cómo puede tomar represalias por los crímenes en los que estuvieron involucrados. Ahora dicen que se oponen a la guerra, pero de nuevo, no lo sabemos. No creo que nadie lo sepa realmente. Algunos pueden creer que son serios y que han cambiado de posición, otros no. Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, es un caso diferente. Emiratos está mostrándose como un aliado completo del régimen israelí, lo cual es una medida estúpida, porque solo justifica la posición de Irán ante los ojos de toda la región y de la opinión pública. Durante la guerra, cuando Irán tomaba represalias contra estos regímenes en toda la región árabe, la gente aplaudía a Irán, excepto los wahabíes y salafistas financiados por esos mismos regímenes y otras personas que reciben salarios. La gente en las calles celebraba. ¿Por qué? Porque saben que ninguno de estos regímenes ha traído nada bueno para los árabes en distintos países, mucho menos para los palestinos. Qatar finge que hace cosas. Por ejemplo, da becas a algunos palestinos, o antes de la guerra construyó algunos hospitales en Gaza, o Al Jazeera muestra los crímenes del régimen israelí. Pero en la realidad, Qatar no hace nada fundamental. Igual que Erdogan en Turquía, que sigue transfiriendo petróleo barato desde Bakú a Netanyahu. Ninguno de ellos hace nada. Por eso Emiratos, al adoptar esta posición, incluso fortalece más a Irán, es decir, aumenta el poder blando de Irán, porque todos odian al régimen israelí.
No sabemos dónde están parados estos países. Al menos yo no lo sé. Escucho a algunos decir que los cataríes han cambiado de posición, pero si hay un cambio de posición, no es porque realmente hayan cambiado de corazón. Es porque saben que sus instalaciones de gas pueden ser destruidas para siempre, y que si la infraestructura vital de Irán es atacada, eso ocurrirá. Turquía es miembro de la OTAN. Erdogan nunca hará nada contra Estados Unidos. No lo hizo en Gaza, no lo hizo en Líbano, tampoco lo hará ahora. Aunque el régimen israelí es una amenaza mayor para Turquía. Como todos sabemos, el proyecto del Gran Israel no apunta directamente contra Irán ni contra Yemen, es decir, contra dos miembros del eje de la resistencia. Afecta más a Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irak y Egipto. Por supuesto, también afecta indirectamente a Irán, porque si se expande, también se expande su esfera de influencia. Pero, en cualquier caso, estos países no tienen un liderazgo que se enfrente a Estados Unidos. Por lo tanto, la región realmente no es tan importante. Este asunto es entre Irán, Estados Unidos y el régimen israelí. Dentro de Israel también hay muchos problemas. Quienes siguen los medios hebreos saben que hay una crisis dentro del régimen. Alastair Crook y su esposa Aisling trabajan mucho sobre los medios hebreos, especialmente su esposa. Si la gente quiere saber más sobre eso, debería seguir Conflicts Forum. Parte 6. ¿Mensajes optimistas de la Casa Blanca? ¿Señal de paz o alarma de ataque? Cada vez que sale un mensaje desde la Casa Blanca, me preocupo un poco. Cuando dicen que son optimistas y que nos estamos acercando a la paz, normalmente eso es una señal de peligro, de que quizá van a atacar. Trump dijo que los países del Golfo lo convencieron de no atacar, lo cual parece quizá un intento de crear una especie de cobertura protectora para ellos, mientras planifica un ataque. Y, por supuesto, este nuevo relato sobre una división entre Netanyahu y Trump también es exactamente el tipo de cosa que uno podría querer escuchar justo antes de un ataque. Espero que este fin de semana sea tranquilo. Y, como siempre, muchísimas gracias por ser tan generoso con su tiempo. Para nada, siempre es un honor, Glenn. Espero que sea pacífico para todos, para el pueblo de Cuba, para el pueblo del Líbano, para el pueblo de Gaza y para la gente de todo el mundo. Espero que veamos días mejores. Estoy seguro de que nadie cree que vayamos a ver días mejores tan pronto, pero creo que, al final, después de las dificultades, las cosas mejorarán. Cierre del video. El resumen de esta conversación es que, desde la mirada de Seyed Mohammad Marandi, Irán no está llevando las negociaciones desde una posición de debilidad. Al contrario, considera que después de la guerra tiene una posición más fuerte que antes. Marandi dice que Estados Unidos siente urgencia, porque la presión económica global y la crisis energética pueden volverse mucho más peligrosas para Washington y sus aliados. Pero Irán, a pesar de la presión económica, no tiene prisa por conceder ventajas. Según Marandi, la carta más importante de Irán es el Estrecho de Hormuz, un punto que no solo afecta la ruta energética del mundo, sino también los cálculos militares de Estados Unidos e Israel. Él enfatiza que Irán no empezó la guerra, pero que si la guerra vuelve a comenzar, Irán está militarmente más preparado que antes, y sus aliados podrían entrar esta vez de forma más activa en el campo de batalla. Desde su perspectiva, los mensajes contradictorios de Washington, las palabras de Trump sobre la paz, la aparente diferencia con Netanyahu y la mediación de los países de la región no ofrecen ninguna garantía real para Irán. La razón, según él, es que la experiencia de Teherán muestra que Estados Unidos ha prometido muchas veces durante las negociaciones y después ha retrocedido. Al final, Marandi presenta una imagen muy clara. Irán no busca la guerra, pero se ha preparado para la guerra. Estados Unidos busca un acuerdo rápido, pero Irán no está dispuesto a conceder ventajas con prisa. Y en el centro de este punto muerto se encuentran tres actores principales: Irán, Estados Unidos y el régimen israelí. La pregunta principal ahora es esta: ¿Washington realmente busca un acuerdo? ¿O los mensajes de paz son solo una cobertura para el próximo ataque? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe Irán mostrar flexibilidad en las negociaciones o debe usar la carta del Estrecho de Hormuz hasta el último momento? Escriban su opinión en los comentarios.